Bueno, momento para hablar de la actualidad y saludamos para ello nuevamente a Marta Saavedra por parte del Partido Socialista. Marta, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Encantado de saludarte y también de saludar a Pepa Luzardo por parte del Partido Popular. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Hola, buenos días. Un poco agobiada porque esta vez no entraba no entraba a la reunión, estaba un poco agobiada, pero Claro. bueno, Pepa, te voy a pedir si puedes acercarte un poquito más porque se te oye un poco lejos, porque ¿sabes claro, qué al tener el pasa? Que dispositivo, si te pones, debe no, ser el la dispositivo radio. está bien, el dispositivo está bien, pero si te acercas tú, seguramente te Vale, es escucharemos que un poquito no mejor puedo más porque sabes. porque tropiezo con la mesa. Ah, vale, vale, Estoy en vale. el despacho. Venga, pues sí, exacto, si te pones un poquito más adelante ya te escuchamos un poquito mejor Vale. y así podemos tocar todos los temas de la actualidad, que uno de ellos pues precisamente para pasar muy rápido por él, es precisamente, lo veíamos esta mañana, Marta, pues la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el juzgado para dar explicaciones y bueno, para ya intentar saber un poquito más qué ha pasado con todo lo que en su momento ya conocimos ya, si no me equivoco, ya hace casi un mes. Valoración muy rápida de este asunto, Marta. Bueno, pues nosotros, por supuesto, que respetamos absolutamente a la justicia, estamos ya tranquilos e incluso algo aliviados porque pueda comparecer por fin Zapatero. Él pidió que se le aplazara un poquito para ganar más tiempo y estamos seguros de que dará explicaciones razonables de todo lo que tenga que hablar, ¿no? Estamos convencidos totalmente de la presunción de inocencia y sobre todo como partido que somos serios y respetuosos con la democracia, pues estamos totalmente viendo con prudencia y respeto Mm, ese momento de tribunales, ¿no? En el que se encuentra, ese momento procesal en el que se encuentra Zapatero y con mucha tranquilidad. efectivamente. Bueno, Pepa, muy rápidamente Hombre, yo también. creo que yo creo que está en un momento de tribunales porque está siendo investigado creo que por 6 o 7 delitos, además delitos que son muy graves. A mí, por supuesto que respeto la presunción de inocencia y el Estado de Derecho. A mí me parece tremendo, tremendo que un presidente del gobierno de España, que ha sido presidente del gobierno de España, esté en estos momentos sentados en el banquillo por la comisión de estos delitos. Y luego también ahora se le ha unido el tema fiscal en relación a las joyas, que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención que una personalidad como Zapatero tuviese en su caja fuerte esas joyas, bueno, Mm. con un valor estamos hablando de más de 1 millón de euros, ¿no? O sea, yo creo que todo esto eh, es en estos momentos, o sea, llama mucho la atención y yo creo que es importante efectivamente que el Estado de Derecho funcione y que el que la hace la pague, respetando, como digo, la presunción de inocencia, pero en este caso yo a lo mejor soy algo subjetiva y quizás por todo lo que veo y todo lo que leo, creo que, en fin, que tiene mal color lo que está pasando, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. Como decimos siempre, respetamos la presunción de inocencia. Juicios paralelos nunca son buenos. En este caso habrá que esperar a que haya una sentencia, se hablará de ello, etcétera, etcétera. Pero por lo menos es una imagen que sí, pues bueno, hoy ha sorprendido después de ver todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás. Marta, claro, a tenor de todo esto, Junts presentaba en el Congreso una iniciativa para que se convoquen elecciones, pero claro, la potestad la tiene el presidente. La mesa del Congreso lo paraba, pero no sé si es un gesto más de presión y esto abre la puerta a que pueda haber pues una moción de censura que sí apoye Junts, propuesta por PP y Vox, porque en estos días decía, si no es Feijóo el candidato, sí estaríamos dispuestos. Bueno, yo la verdad que efectivamente tú lo has explicado muy bien. Esa prerrogativa le corresponde solamente al presidente del gobierno según recoge nuestra Constitución y por tanto, pues bueno, si Junts, que tiene portavocía en la mesa en este sentido, bueno, como grupo tiene el derecho a presentar en la mesa del Senado, mejor dicho, esa iniciativa se respeta, pero por supuesto pues no se ha admitido por lo que esa cuestión de que la forma jurídica o parlamentaria de la cuestión de confianza solo le corresponde al presidente del gobierno. La fórmula moción de censura es la que correspondería cuando los grupos quieren llevar la iniciativa de levantar por los aires un gobierno, de tumbar un gobierno, ¿no? De pedirle al gobierno pues, que se marche y haya elecciones. Así que bueno, pues un paso más también en la política, digamos, comunicativa que lleva a cabo un grupo político concreto, que es Junts en este caso, pero si lo que realmente quieren hacer es pues que haya un cambio de gobierno, pues que promuevan esa moción de censura sin ningún problema. Nosotros somos un partido de gran tradición democrática y parlamentaria y entendemos que en ese sentido lo que correspondería sería esa moción de censura que no la presentan. ¿Por qué? Pues porque debe ser que evidentemente son más las cosas que no les unen al Partido Popular y a Vox que las que todavía les unen al Partido Socialista, que está en el gobierno.
Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ley de amnistía, de esa que tanto se hablaba al principio de la legislatura, que iba a romper España y de la que ya casi nadie menciona, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que en Cataluña no ha pasado nada, no se ha roto España y sin embargo hay estabilidad y progreso. Así que en este sentido, pues todo el respeto a un grupo parlamentario que quiera presentar esa iniciativa y por supuesto todo el respeto también al cumplimiento de lo que recoge las leyes y lo que recoge nuestra Constitución en cuanto a la forma en que lo hacen, ¿no? Pepa, a tenor de lo que bueno, comentaba, ¿no? Lo propuesto por Junts, pero también esa idea de que no fuera Feijóo el candidato si hay una moción de censura, ¿estaría dispuesto el PP a hacer algo así o ya sería pasar una línea que ustedes no están dispuestos a pasar? No, déjame decir, porque me he quedado con el tema de la presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Vamos a ver, o sea, todos los grupos parlamentarios tienen derecho a hacer su trabajo. Y la mesa lo que hace es que ordena el trabajo de los grupos parlamentarios e incluso la mesa tiene el letrado que te hace un informe previo para decirte si un asunto puede ir o no en el orden del día del Pleno. Esto se decidió por WhatsApp. Es que ya estamos en un absurdo por completo. O sea, la mesa se reúne por WhatsApp, por lo que yo tengo entendido, o una llamada de teléfono, para, como tiene mayoría efectivamente la izquierda, decidir que esa enmienda que estaba proponiendo el grupo de Junts no se votara, o sea, no fuera en el orden del día y no se votara, porque hay miedo que saliera luego la famosa enmienda. Junts ha también amenazado con ir al Tribunal Constitucional. Es que aquí estamos llegando al absurdo de que la presidenta del Parlamento está entorpeciendo la labor de los grupos. Yo te puedo decir que me llaman con bastante frecuencia una iniciativa que está bloqueada, no sé cuántas tiene el Partido Popular, pero una especialmente que tiene que ver con los celíacos, está bloqueada la propuesta en la mesa porque no se tramita, y también el Partido Popular ha acudido al Tribunal Constitucional para que pueda obligar a la mesa del Congreso a tramitar las iniciativas, que no estén en un congelador no sé cuánto tiempo y no salgan adelante porque probablemente no van a salir en votación favorable al grupo de gobierno, porque ya ni siquiera tiene grupos que les sustenten. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que todo esto va cada día peor. O sea, va a salir la sentencia de Ábalos y Córdoba en estos días. Parece ser que ya está la sentencia prácticamente ya terminada. La mujer del presidente de gobierno de España ha pasado ayer o antes de ayer, estuvo no sé cuántas horas declarando. Hoy Zapatero. O sea, veremos a ver en qué queda lo de la fontanera Leire y demás. O sea, esto es un disparate. O sea, yo creo que esto no aguanta. Y yo creo, sinceramente, que el gobierno de España, o sea, se va a quedar, por supuesto, los presupuestos generales del Estado no van a salir, Marta, los presupuestos generales del Estado es imposible que salgan. Y yo creo que la huida hacia adelante que tiene de cada mes, cada semana y cada día, va a llegar un momento en que efectivamente esto se va a caer. Y si no, pues efectivamente se va a presentar la moción. Yo creo que la moción de censura al final los grupos, lo que no va a hacer Feijóo es ir a Waterloo. O sea, vamos a ver, eso es una ofensa por la que no podemos pasar. Y yo creo que al final, si Junts quiere y el PNV quiere y Podemos quiere, yo creo que la moción de censura va a ser instrumental solo con la única acuerdo de convocar elecciones. Sí, de convocar elecciones. Yo creo que esto va a caer. Marta, ¿Sabes que llevo tiempo sosteniendo esto? O sea, yo sí. creo que esto, lo digo a nivel personal, sí, en mi opinión, con el poco olfato que suelo tener estas cosas. Marta, ¿crees que no habrá presupuesto, como dice Pepa, o si se logrará ver presupuesto antes de que acabe la legislatura? Permíteme, Sí. porque Pepa siempre hace un paseo por muchos aspectos y yo voy tomando nota. Es que me resulta hasta cómico ver a un partido político, en este caso Pepa habla en nombre de un partido político, desesperadamente recurriendo a futuras alianzas parlamentarias con aquellos a los que llegó hace 3 años en la campaña, denostaba como rupturistas y como... ¿cómo dijo aquel? Felones, ¿no? Hombre, porque como Junts... Sánchez con No, perdona. Podemos, que no iba a dormir. Si va de interrumpir, yo te interrumpiré. No, espera, Pepa, sí, un segundito, porque sí. Con Podemos, que no podía dormir. Vale, pero vamos a dejar que Marta intervenga. No, yo no te hablo de Podemos, yo te hablo de Junts, porque ustedes hicieron su campaña diciendo que España se rompía porque íbamos a pactar con Junts. Pero bueno, ahora están abrazaditos a ellos buscando desesperadamente. Así que la misma coherencia que ustedes le piden al Partido Socialista, pídensela también a ustedes mismos. Mira, la presidenta Armengol, ahora resulta que hay que atacar a la presidenta Armengol, la presidenta del Congreso, y dices que hacen unas reuniones por WhatsApp. Y me parece mentira que digas eso, porque probablemente... La mesa. Sí, no sé si has formado parte de alguna mesa parlamentaria, yo creo que sí. A lo mejor estoy equivocada, probablemente no. Pero todo el mundo sabe que la vía telemática es una vía de lo más habitual en las Cortes para mantener
reuniones, sean o no sean formales, y también comunicaciones. Si se presenta un tipo de enmienda que sabemos que no, el procedimiento parlamentario no lo admite, yo creo que hasta se ahorra mucho tiempo y es más eficaz que se hable por WhatsApp. Desconozco cómo ha sido, pero sinceramente que de esto hagas un motivo para decir o para un poco desprestigiar la imagen de la presidenta de la mesa cuando ustedes presiden la mesa del Senado y 7 veces hemos tenido nosotros que recurrir al Constitucional, los cambios de criterio y de reglamento que están todo el día ustedes llevando a cabo, tiene narices la cosa, tiene narices la cosa. Pero bueno, cuando el Partido Popular en el Senado está haciendo de su capa un sayo, lo maneja como si le perteneciera, como su propio cortijo, tiene narices la cosa que digas que porque en el Congreso no se admite una enmienda que ningún letrado, por supuesto, va a dar por buena, ahora resulta que es la presidenta Armengol la que está contribuyendo de manera escandalosa a este disparate, a este desastre de país en el que estamos, un país en el que solo crece el empleo, un país en el que se ha subido el salario mínimo interprofesional un 66% desde que llegaron los socialistas al gobierno, entre otras muchísimas cosas, no voy a bajar ahí. Así que, por favor, Pepa, sinceramente, recurrir a descalificar a la presidenta del Congreso porque no atiende una enmienda que sabes que no va a proseguir el trámite parlamentario porque no procede, porque no es constitucional, pues sinceramente yo creo que nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero a los españoles. No como ustedes que, insisto, en el Senado están todo el día manipulando el reglamento de su antojo y los grupos parlamentarios tenemos que estarlo recurriendo porque a nosotros nos llaman y nos dicen sube al grupo que hay que firmar ante el notario, que hay que volver a presentar un recurso ante el Constitucional porque el Partido Popular ha vuelto a cambiar el reglamento a su antojo. De esto no se habla, pero yo sí que hablo, porque aquí vamos a pedir coherencia, la misma que se nos pide a nosotros, que estamos siendo prudentes y respetando, y que podríamos decir muchas cosas de lo que está ocurriendo, pero no lo hacemos. Algunos lo hacen, Óscar Puente lo hace, yo no lo hago, no es mi estilo, pero lo insinúo. Por supuesto que sí. Qué paciencia hay que tener. Qué paciencia hay que tener en este país. Qué paciencia hay que tener cuando se es de izquierdas y se gobierna en este país. Qué paciencia. A ver, Qué paciencia. escuchamos, a ver, Pepa, ibas a decir. Mira, lo único que estoy de acuerdo con Marta es que todo esto es un disparate en general, por eso lo que hay que hacer es convocar las elecciones, que sean los ciudadanos los que decidan qué gobierno quiere. Estoy de acuerdo contigo en todo esto es un disparate, efectivamente. Y si acudes al Tribunal Constitucional, el problema está ahora en el Tribunal Constitucional dicta sentencia. Si han ganado algún recurso, ¿han ganado ustedes algún recurso? Pues yo no me he enterado. No, algunos sí que se ha ganado y se ha reconocido que no procedía a la modificación reglamentaria. Perdona, es que hasta los trámites de urgencia los han querido cambiar. Por favor, es que de verdad. Bueno, a ver, decía Pepa, aparte de los recursos. ¿Nos escuchas, Pepa? Sí. Vale, ahora. Yo decía que lo con Marta es que todo esto, la situación es un disparate, pero la situación en general, la política, o sea, cómo está el país, claro, dice Marta, ha subido el salario mínimo interprofesional, sí, pero la gente llega a final de mes, uno de los temas que tienes hoy es que precisamente la gente tiene que acudir a su familia, normalmente a los abuelos y a los padres, para intentar sobrevivir. Y eso que ha subido el salario, imagínate si no hubiese subido. Yo me he fijado hoy que el gasoil, oye, estoy encantada de que el gobierno de Canarias esté investigando 78 gasolineras en esta tierra, porque efectivamente cuando sube muy rápido, pero cuando baja tarda mucho tiempo en bajar el precio del combustible. Me parece muy bien que el gobierno investigue y si tiene que sancionar, que sancione, porque efectivamente yo creo que hay algunos que intentan hacer el agosto perjudicando al consumidor, que en definitiva somos todos. Hoy he visto una que ha bajado más de lo que yo pensaba, he visto dos. Me he fijado en el gasoil, creo que me fijo en una, estaba en 1,53 y en otra estaba en 1,56. Son las dos que he visto de mi casa aquí. Con lo cual, oye, yo creo que es importante decir que podemos subir los salarios, pero la gente cada vez más pobre. Si ves el informe que ha dado Cáritas, es tremendo. O sea, el 54% de la gente que trabaja, tiene que acudir a Cáritas, porque el 58% se lo lleva a la casa. El alquiler, a veces hasta de habitación. No de una vivienda, sino de una habitación. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos mejor que antes o estamos peor? Bueno, pregúntaselo a los jóvenes que no tienen posibilidad de comprarse una vivienda como yo en su día me la compré con 34 años. O sea, es que no tienen posibilidad de comprarse una vivienda. No, ni con 34 horas ni con 48 casi. O sea, los precios están disparatados. Porque yo con mis sobrinos hablo mucho y además estoy encantada de que la Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria esté propiciando viviendas de VPO. He visto un edificio que tienen ahora
en la zona cerca de la calle Concejal García Feo, en la ciudad de Vinilla, un edificio VPO. Pero me parece fantástico que se haga un edificio de VPO para que la gente que tiene hasta un tope, creo que está en 40 y pico mil euros, Claro. tengan la posibilidad de comprarse una vivienda, su Mm. primera vivienda. Yo creo que eso es lo que hay que propiciar, viviendas de VPO. Como Bueno, Pepa ha abierto este tema, precisamente sí. hablamos de la ayuda familiar que muchos canarios están teniendo que recurrir para llegar a final de mes, porque cada vez son más los que tienen que precisamente acudir a los ahorros de los familiares o Mm. los salarios de los familiares para poder llegar a final de mes. Marta. Sí, esto es algo que de todas maneras, cuando una persona está en una situación económica complicada, el primer grupo de apoyo es su entorno, ¿no? Del que poder tirar. Pero es verdad que hay muchas personas que no pueden y viven en una soledad que conforma una realidad que es verdaderamente lamentable y por la que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que es una situación que se agrava con la situación externa que vivimos, política. Sabemos que tuvimos que afrontar la situación de la guerra de Rusia y de Ucrania, que afectó gravemente a la inflación, y después, cuando menos nos esperábamos, pues la llegada del presidente Donald Trump ha venido a desestabilizar la política internacional de nuevo y a manipular bastante la cesta de la compra en cuanto a la dependencia tan alta que tenemos del petróleo, lamentablemente, ¿no? Y por tanto, evidentemente, pues en un contexto internacional tan inestable, de tanta incertidumbre, pues los precios se siguen disparando. Pero de lo que no se habla es también de una situación, creo yo, que ya va tocando que hablemos, que es la sociedad tan lamentablemente codiciosa en la que nos encontramos. Y cuando digo codiciosa me estoy refiriendo a cómo también se incrementan los precios y se engordan los precios de una manera absolutamente arbitraria. Por ejemplo, el caso de la vivienda, que es otro de los temas que también has marcado, cómo ha subido tanto el precio del metro cuadrado en la vivienda. La inaccesibilidad a la vivienda también viene muy marcada por ese contexto, por un contexto en donde la presión inmobiliaria es la que es, de manera que si cada mes se suben los alquileres, como yo veo que está ocurriendo, por ejemplo, en comunidades autónomas como Madrid o como ha ocurrido en Canarias, y tenemos que convivir con esa realidad que es las nuevas fórmulas, ¿no? Para el turismo, que yo, ojo, no digo que hay que estar. Yo soy partidaria de que haya un turismo, pero que haya un turismo ordenado y un turismo estable y estructuralmente sostenible. En España, desde el año 2018, hay un pacto de gobierno progresista y las cifras están ahí. Es paradójico que con esa situación, con ese problema que tenemos de la cesta de la compra, con ese problema que tenemos de los bolsillos, también es cierto que los datos son que nosotros con el gobierno socialista hemos subido muchísimo el índice de personas afiliadas a la seguridad social. O sea, hemos pasado de tener 19 millones de personas afiliadas en el 18 a 22.300.000 personas afiliadas a la seguridad social. Ha crecido el empleo, todavía queda mucho por hacer, sí. Hemos reducido drásticamente también la tasa de paro juvenil. Hemos aumentado las becas. ¿Por qué? Porque somos conscientes de esa realidad, de que esas familias necesitan de esas ayudas del Estado. Yo me pregunto, con otro tipo de políticas más neoliberales, con esos pactos que se están firmando en las comunidades autónomas entre el Partido Popular y Vox, ¿cómo va a evolucionar esa situación? Porque, sin ir más lejos, el ejemplo te lo doy meridiano. Esta misma semana se publica en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid una prohibición, digamos, una limitación para el bono de transporte para las personas que tienen que acreditar estar empadronadas en la comunidad autónoma. Por tanto, eso nos ha afectado gravemente a los estudiantes. Hay muchos estudiantes canarios estudiando en Madrid, porque aquí no hay grados o sea, a veces hay que irse a Madrid a estudiar, ¿no? Entre otras Sí, ciudades, sí, pero que Madrid es una de ellas. O por ejemplo, y el canario necesita estar empadronado en su casa para poder beneficiarse del otro descuento, que es el del avión, ¿no? Por tanto, la señora Ayuso aplica esas políticas restrictivas a quienes, pues a los que más sufren en ese lado, los que están en el lado más doliente de la sociedad, que son los inmigrantes, que son los trabajadores, los estudiantes. Entonces, yo sinceramente creo que sí, que hay que asumir que hay una realidad, que siguen estando en Canarias, especialmente los salarios muy bajos, pero en esto yo creo que también la patronal tiene mucho que hacer. Tiene mucho que hacer y mucho que decir, por favor. O sea, se ha incrementado el salario mínimo interprofesional un 66%, ¿y por qué no se está viendo reflejado? Ahí te lo Bueno, dejo. Pepa, a tenor de lo que ha Yo quería dicho Marta, a ver.
Mira, yo quiero añadir varias cosas. Ahora resulta que Trump tiene la culpa de que no hayan viviendas, que no se haya construido vivienda pública durante todo este tiempo. O tiene la culpa de que los salarios no lleguen a cubrir las necesidades. Mira, yo leí un artículo de opinión esta semana, bueno, más que artículo de opinión, de información con unos gráficos, ¿no? La trampa del alquiler asequible. Cómo la ley que iba a bajar los precios los ha disparado. Pongo ejemplo, 80% en Valencia disparó el precio, 70% Málaga, Barcelona 59%, Madrid sí 61%, no tengo el dato de las Palmas de Gran Canaria, te lo digo porque lo he mirado en un artículo que daba de cómo. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es que el haber hecho leyes, ¿por qué hay tantas viviendas vacías precisamente en Canarias? Porque la gente tiene miedo para alquilar. O sea, no es porque tú no quieras poner en alquiler viviendas, porque tienen un problema de los ocupas. Y como la ley lo que ha hecho es beneficiar, en vez de intentar regular y que fuera un incentivo, se ha convertido en todo lo contrario. Entonces, puedes decir, sí, hemos subido el ingreso mínimo vital. Hay más jóvenes trabajando, pero hay más jóvenes que viven en casa de los padres porque no se pueden independizar. Entonces, ¿estamos mejor o estamos peor? Y eso yo creo que es algo que, por mucho que Marta diga una cosa y yo diga otra, cada persona tiene su raciocinio para decir, oye, yo creí que iba a estar mejor y resulta que trabajo todo el día y al final estoy peor. Y en el caso del turismo, menos mal que tenemos el sector turismo y tenemos el sector servicio, que por cierto, en el caso del turismo, creo que los convenios colectivos más importantes de toda España es precisamente el de esta provincia. Por lo tanto, si hay un convenio colectivo que además los trabajadores han firmado, serán porque están de acuerdo y porque consideran que está bien. Por lo tanto, yo creo que de verdad la realidad es muy tosuda. La realidad es muy tosuda. O sea, la gente cuando va al supermercado y ve unos plátanos al 2,55 o al 2,49 o al 2,35 el plátano. O sea, Sí. ves y tú dices, esto no puede ser. Claro que no. Fíjate, Claro que no. ahora que has dicho del plátano, Pepa, porque hay un informe del ISTAC, la es que quiero... la compra más cara de toda España es la nuestra. Sí, fíjate, el tomate... El agua de abasto es el más caro de todas, junto con... Mira, el tomate... Más cara. El agua, por cierto, ahora tenemos un recibo de basura, un nuevo recibo de basura de 150 euros en el mes de julio, que es la semana que viene. ¿Y la ciudad está mejor? Venga, hombre. Bueno, un segundito, porque fíjate, lo que decía es que me lo leía por el ISTAC, ¿no? Las estadísticas que hace, y los tomates ha sido el producto agrícola que más ha subido su precio en origen durante el último año en Canarias. Resulta que estamos viendo que el año pasado el precio era 0,64 el tomate y este año está a 1,25. O sea, me parece tremendo que haya subido el doble el precio de los tomates. Aparte que luego ya el sabor no es el que era, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero que el ese tomate precio ya... no lo consigues en el supermercado, ¿eh? A ese precio no está en el tomate... 2 y pico. 2 y sí, pico, ayer... 90, depende si compras... Sí, ayer estuve yo precisamente en tu barrio, Pepa, comprando allí en el supermercado que hay allí y no bajaba de 2 euros ninguna de las variedades, el kilo. Pero es cierto que aquí de lo que hay que hablar es de cómo se incrementan también los precios desde el momento en que se recoge el producto de la tierra hasta que le llega al usuario. Es decir, aquí hay alguien que se está forrando en el camino. A mí no me pueden engañar con eso. La excusa, por eso, entonces la excusa es la tasa los gastos de combustible que efectivamente se han incrementado con la crisis. Ahí sí que tiene algo que ver la inestabilidad mundial con el petróleo, que esperemos que se corrija a partir de los acuerdos. Han sido 4 meses. Ya, pero ya venía subiendo. Correcto. No hace 4 meses. Pero siempre, pero ¿por qué la intermediación, los empaquetados, todo ese proceso en el medio? Ahí hay gente que sigue lucrándose. A mí eso cualquier usuario lo sabe, no se puede chupar el dedo. Y ahí es donde tenemos que entrar, ahí es donde hay que trabajar a través de leyes que realmente pongan coto a esta realidad, ¿no? Y en Canarias además altamente perjudicados, efectivamente. Siempre aparecemos con las cifras de la cesta de la compra más cara y por algo está claro. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, sí quiero como siempre aprovechar... Tenemos la subvención para la mercancía, sobre todo la mercancía que viene de fuera, y al final da lo mismo, siempre tienes el mismo precio. O sea, tú vas a la península y efectivamente yo me he fijado, bueno, estuve no hace mucho, y entré en una frutería y estaba la fruta más barata que aquí. Claro. Y se supone que el transporte está subvencionado por internet, con lo cual me dirá... Hay una realidad...
Vale, hay una realidad que se está imponiendo ahora en Nueva York, por ejemplo, que son los mercados, se están nacionalizando los mercados. O sea, hay mercados públicos. Pero cuando digo públicos es que donde tú puedes elegir ir a un supermercado privado y pagar 2,40 € al kilo de plátanos, existe la posibilidad de que haya una serie de mercados subvencionados desde la administración pública para que todo el mundo pueda permitirse. Eso que está, el concepto de poderse permitir, que en inglés es affordability, pues eso es algo en lo que vamos a tener que entrar urgentemente, opino, porque así no se puede vivir. Las personas tienen derecho a una vida digna y si ya el suministro de alimentos ya no entra, ya de una categoría de producto de lujo, ¿de qué estamos hablando? ¿No? A eso es a lo que muchos pretenden que vayamos. Y eso es altamente indigno e injusto para las personas. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Como ¿Sabes siempre, me cuál es? gustaría preguntarles qué van a hacer o qué actividades tienen. Pepa, en tu caso, ¿qué tienes listo en el Cabildo para estos días? ¿Qué iniciativas, qué proyectos, qué propuestas, Bueno, visitas, algo que nos quieras contar? ayer hubo comisiones y tuvimos además una moción que para mí era importante porque el Cabildo tiene un proyecto que se llama un programa Canal Social, que es que permite a determinadas entidades que tienen comedores comprar los alimentos a productores canarios para luego después lo subvenciona el Cabildo. Entonces propuse Rescate Canaria, que no recibe absolutamente nada, propuse a la obra social, que no recibe nada para este tema de los alimentos, y luego después incrementar para el año que viene la partida de Cáritas, porque Cáritas lo que me dice es que muchas veces el problema no está solamente en los productos, porque recibe muchas donaciones de plátanos y de muchos productos que la verdad es que los supermercados también y los productores le llevan directamente, sino sobre todo el tema de carne y pescado, o sea, que Vale. pudiera entrar sobre todo el tema de cofradías y demás. Y déjame decir que ayer por la tarde estuve en una feria, bueno, aparte de haber visto el comedor, estuve en Rescate Canaria al mediodía, luego fui a Santa Lucía de Tirajana y estuve hablando con entidades del tercer sector, me acompañaron algunos de mis compañeros y me quedé grata porque pude ver algunos proyectos que desconocía y que estoy segura que ahora iré a verlos ya in situ. Y esta semana, bueno, mañana también hay comisiones, o sea, esta es una semana de... Hay sociedades que tienen que aprobar las cuentas porque ya estamos en junio. Muy Y bien, voy a ir también a un acto que tengo previsto de las fiestas fundacionales muy mañana. bien. Pepa, era uno, me Bueno, has contado toda la agenda. Pepa, era uno, ¿eh? Pepa, vaya De verdad, agenda. ¿eh? Que eres Qué incorregible. Bueno, pasada. a ver, Marta, cuéntanos Yo muy tengo, rápidamente. a ver, yo mañana voy a Valsequilla, una visita también, me reúno allí con la corporación para conocer la realidad del municipio. Es una visita como senadora de Gran Canaria que hago, encantada para poderles saludar y un poco acercarme al municipio. También, pues, la vida orgánica del partido, la ejecutiva del partido en el ámbito insular en la que me encuentro. Y por supuesto, pues seguir trabajando desde aquí. He tenido esta semana intervención en pleno para defender el informe del Defensor del Pueblo, que me ha parecido una experiencia muy bonita. Para mí ha sido todo un honor. El Defensor del Pueblo, que saben que es Ángel Gabilondo, el hermano de Iñaki Gabilondo, hace un trabajo fantástico, elabora informes monográficos y aparte generales, en donde se habla de cuáles son las verdaderas necesidades que tiene la población y los verdaderos problemas a los que se enfrentan los españoles en su relación con la administración pública. Y eso debe estar por encima de cualquier ideología y de cualquier partido. Es decir, es un elemento fundamental para la democracia, que exista la Sí. figura del defensor del pueblo, que aquí en Canarias sería la de la diputada del común, ¿no? Pero allí en España en general es el defensor del pueblo y para mí ha sido pues una ocasión magnífica para haber podido intervenir en el Pleno, porque no se olvide que somos más de 300 senadores y las Sí, claro. posibilidades de poder salir ahí a hablar son pocas y mi partido me pidió que lo hiciera y estoy muy, muy contenta y preparando mi intervención en la Comisión de Economía de la semana que viene, así que en esas estamos. Muy bien, bueno, pues amplia agenda de ambas y como siempre un placer tenerlas por aquí este ratito. Les deseo que tengan un feliz resto de semana y nos encontramos por aquí en un par de semanitas para seguir Dentro analizando la de actualidad. 15 días. 15 días. Muchas Vale. gracias, Marta, Pepa, gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Buen Adiós, día. adiós.